Estamos con el ingeniero Jorge Campo Perdomo. Durante 7 periodos diferentes, presidente de la Asociación Caucana de Ingenieros. El último periodo lo acaba de terminar el 8 de febrero de este año y en la etapa última de su orientación en la Asociación de Ingenieros le ha correspondido afrontar temas tan álgidos en cuanto a obras públicas como lo referente a la reanudación de la construcción de la doble calzada Santander-Popayán, que estuvo paralizada durante 6 años a pesar de estar firmado el contrato, y ahora les tocó afrontar la emergencia de Rosas, que bloqueó la Panamericana y de una vez más puso de tema la construcción de la variante Timbío del Estanquillo, por tantos años aplazada. Entonces, vamos a conversar con el ingeniero Campo sobre este tema y sobre otros relacionados con su actividad como ingeniero, como dirigente político, como deportista, que ha cumplido durante su activo ciclo vital, que ya supera los 80, ¿cuántos años? 85 añitos nada más. 85 añitos, ¿no? Sí, señor. Y con vitalidad que lo lleva a caminar los fines de semana, lo encuentro mucho por la ciclovía, ¿no? Todos los viernes, sábado y domingo. A grandes zancadas. Sí, señor. ¿Cuántos kilómetros se camina ahí? Pues allí se hacen prácticamente como 13 kilómetros, porque cogemos la ciclovía desde el barrio Antonio Nariño, subimos por la vereda González, pasamos por su casa allá en Piso G, de allí subimos a La Paz. De La Paz bajamos a las instalaciones de la universidad, de la Universidad del Cauca y la oficina de agronomía que está allá, y de allí algunas veces alcanzamos a llegar hasta Las Huacas. Allí nos gastamos en ese trayecto 3 horas subiendo y 3 horas bajando, o sea que madrugamos desayunaditos a las 6 de la mañana y ya estamos nuevamente almorzando en la casa a mediodía. A eso se ve que se mantenga firme, pues, a los 85 años. Pues gracias a Dios, sí, nos ha favorecido con la salud por un lado, y por el otro lado, claro que el deporte mantiene a las personas completamente activas por un lado, y por el otro lado, se le da un poco de ejemplo a la juventud hoy día haciendo el ejercicio. Estuve viendo en su hoja de vida que fue deportista desde joven, ¿no? Y en la Universidad del Cauca compitió en atletismo en varias pruebas y representó a la universidad. Bueno, yo inicié prácticamente en el año de 1957 en el liceo de la Universidad del Cauca, cuando el liceo pertenecía a la Universidad del Cauca. Entonces las universidades desde esa época hacen eventos deportivos interfacultades e interuniversidades. Entonces en esa época estaba de director de educación física el profesor Betancourt, el padre del ingeniero que usted saludó ahora aquí, y estaba Catecampo, su compañero periodista, como monitor en la facultad, en el liceo de la Universidad del Cauca. Entonces a mí habían unas competencias interfacultades primero, y me pusieron en la lista simplemente sin preguntarme ni nada para participar en atletismo. Entonces, pues en esa época yo dije, ¿cómo atletismo? Le dije, estar como un bobo dándole vueltas a una pista en un estadio. Le digo, no, yo a eso no le jalo. Entonces el profesor Betancourt y Jesús María Otero, que era el rector del liceo de la Universidad del Cauca,
pues con Cate Campo a la cabeza, me dijeron, bueno, pues si usted no quiere participar, entonces pierde la materia y pierde el año. Entonces, de mala gana, participé yo en esa competencia en el año de 1957. Entonces dije, pues bueno, entonces me metan en una competencia en 100 metros. Entonces, no, en 100 metros yo entro y salgo y listo, y se acabó la competencia. Pues no, me metieron en 5000 metros. Había un profesor uruguayo, holandés, que vivía en el liceo de la Universidad del Cauca, y entonces él nos empezó como unos 5 meses antes a entrenar. Madrugábamos a las 4 de la mañana a subir por las montañas de las Tres Cruces, para todas las montañas circunvecinas del municipio de Popayán. Entonces ya llegó el día de la competencia y ya vinieron unos deportistas de la Universidad del Valle y participaron todas las facultades de la Universidad del Cauca, y en esas circunstancias pues yo dije, bueno, pues voy a participar y corro hasta cuando me canse me salgo simplemente. Resulta que los 5000 metros son 12 vueltas y media en la cancha, en la cancha de fútbol, allá en la cancha pegada allí a la Facultad de Ingeniería Civil. Y lo más duro para mí que me parecía era que dimos la primera vuelta y faltan 12 vueltas, faltan 11 vueltas. Entonces resulta que en ese tiempo también era muy destacado nuestro compañero y amigo Gerardo Zapata. Gerardo Zapata trabajaba en la Facultad de Medicina y él era el campeón en esas modalidades. Entonces solamente cuando me di cuenta faltaban 4 vueltas y yo iba de tercero. Entonces dije, ¿cómo así de tercero, de cuarto? Dije, no, pues aquí hay que chupar rueda. Efectivamente, me quedé hasta último momento detrás de los 2 primeros y gané esa competencia. Desde allí me hice aficionado al atletismo, y en el año siguiente, en los primeros Juegos Nacionales Universitarios en Bogotá, quedé de subcampeón nacional de atletismo. Pues fui campeón nacional también en mayores, en carabina, miras abiertas. Bueno, la ingeniería, yo me gradué en el año de 1965, o sea, hace 50 y pico de años, ya más de 55 años. En 1965 nos graduamos 42 compañeros ingenieros. En esa época había muchos los paisas que vivían aquí al lado donde era el teatro Valencia, allí en el callejón. Ay. En la casa del doctor José Tomás Angulo. Y me contaba también que estudió hasta con los Solarte, ¿no? Los Carlos Solarte. Ingeniero, con Carlos. Los ingenieros que hicieron las obras aquí en Popayán de ampliación a doble calzada. Correcto. Panamericana. Carlos y que Solarte, por eso demandaron al municipio al incumplir unos acuerdos en la administración de Felipe Fabián Orozco, ¿no? Correcto, aquí. Y después a ellos se les asignó la construcción de la doble calzada Popayán-Santander, y se demoraron años en empezar hasta 6 años. Tuvieron que hacer el contrato. Fui testigo en la Plaza de Caldas con bombos y tambores, chirimía y cuetones, que se firmó ese contrato por el doctor Temístocles Ortega en el Parque de Caldas. Entonces dijimos, pues hombre, si este compañero nuestro que estudió aquí en Popayán, esta obra es exitosa y es una de las obras más fáciles de construir. Esta de Popayán Santander de Quilichao, de las más fáciles de construir, de manera que eso es un ponqué, como decimos de vez en cuando. Entonces, desafortunadamente, pues hubo inconvenientes de orden generacional, la financiación de la obra. Ellos entraron un poquito en desventaja porque se desfinanciaron, alcanzaron a declararse ilíquidos, y por eso no se logró hasta última hora que la obra
se iniciara su construcción. En el Ministerio de Obras Públicas, aquí en el distrito, en el laboratorio de suelos, con el compañero de trabajo Marco Vinicio Bastidas. Allí hice prácticamente 2 o 3 años como estudiante en práctica trabajando en el laboratorio de suelos. Estando en esas, yo me acuerdo que el sueldo eran como 40.000 o 50.000 pesos mensuales. Entonces, estando en esas, me gradué de ingeniero, y al graduarme de ingeniero, ya pues mi sueldo me subió a 2.800.000 o 2.500.000, creo que de esa época, pero me nombraron en Nariño, en Pasto. Entonces allá fui director del laboratorio de suelos en Pasto, y allá trabajé como ingeniero desde 1965 hasta 1970. Allá tengo la obra más que me enorgullece haberla ejecutado, y es la reconstrucción del viaducto entre la isla de Tumaco y el aeropuerto, en el puerto de Tumaco. Allá tocó en esos 340 metros del viaducto recortar todos los pilotes, rehincarlos y subir la infraestructura de la losa de ese puente. En esa época, ¿por qué es la obra pues más especial para mí? Primero, porque estaba casi recién egresado, y segundo, porque 9 firmas de Colombia se fueron a presentar a la licitación y ninguno se le quiso medir a eso. Entonces el doctor Bernardo Garcés Córdoba, que era el ministro de Obras Públicas del doctor Carlos Lleras Restrepo, Caleño, en esa época, sí. Entonces él le ordenó al doctor Carlos Rosero Moncayo, que era el director del distrito número 14 en Nariño, hágalo usted por administración directa. Y el doctor Carlos Rosero Moncayo me señaló a mí y dijo: Campo, usted hace esa obra. Pues en realidad no tenía yo ninguna experiencia para hacer un tipo de obra como esa. Me asusté mucho. Pasé muchas noches de insomnio pensando en cómo iba a hacer, y me estuve sentado debajo de ese puente varias semanas pensando cómo se iba a hacer esa obra. Gracias a Dios pues se logró ejecutar esa obra, ese es un orgullo para mí como ingeniero, haber ejecutado esa obra. Y luego otra cosa que me enorgullece a mí dentro de la ejecución del trabajo mío fue haber sido promotor, no, sino iniciador de la construcción de las vías a pico y pala. Fue una gran experiencia. ¿Por qué? Porque trabajamos con los indígenas, trabajamos con los guambianos, trabajamos la sierra Los Robles Río Blanco, Insá Turminá, en Silvia La Campana Gabriel López. Eso lo hicimos a pico y pala con los indígenas, con los campesinos. El Plan Vial del Cauca es una ley del doctor Víctor Mosquera Chaos. Él la estudió, la proyectó y la hizo aprobar en el Congreso. En esencia, los ingenieros, aquí el departamento del Cauca, pues tenía su proyección para la construcción de las vías, y empezó pues a programar construcción de vías con los ingenieros locales. Hubo trabajo para todo el mundo, sin distingo político. De manera que eso fue una época maravillosa para la ingeniería del Cauca. ¿Y cumplían con los contratos o dejaban las obras empezadas? Pues es que esa era la ventaja que tenía la ley. La exigencia era que las obras tenían que hacerse en determinado tiempo, digamos 6 meses o 1 año máximo, y se hacían las actas. Entonces, cuando las actas se terminaba la obra, se liquidaba el contrato, y la Gobernación del Cauca tenía unos funcionarios especiales que iban y con las actas, directamente con las actas, al Ministerio, al Tesoro Nacional, al Ministerio de Hacienda, directamente.
no iba ni al Ministerio de Trabajo, ni a caminos vecinales, no, directamente el departamento del Cauca negociaba, iba y entregaba las actas, y el gobierno un fondo rotatorio, le entregaba la plata nuevamente al departamento. Entonces la plata que de las obras ejecutadas volvía al departamento, y el departamento, con él hasta la ley del doctor Víctor Mosquera Chaos, volvía y sacaba otro grupo de obras y volvía y se las adjudicaba a los ingenieros caucanos, liberales, conservadores, católicos, no católicos, de manera que esa es una época de progreso. Una cosa muy importante, estando de presidente el ingeniero Rubén Hugo López, en vista de que la Sociedad Colombiana de Ingenieros no nos dio el reconocimiento de la petición hecha, él me postuló para entregarnos la medalla José María Obando. Esta medalla José María Obando se hace en reconocimiento por servicios prestados y por distinción a los ingenieros, a algunos ingenieros de aquí de la Sociedad Colombiana, de la Asociación Caucana de Ingenieros. Entonces me fue otorgada esa condecoración, y la otra condecoración que me otorgó en el gobierno del doctor Guillermo Alberto González fue el reconocimiento a honores por la cuestión del deporte, eficacia en el deporte caucano. De manera que esas son las distinciones honrosas que me han favorecido en la vida. De manera que pues esa es parte de lo que se ha hecho en estos 50 y pico de años, 56, 57 años de ejercicio de la profesión. Concentrémonos en el tema más candente de la actualidad, que es la solución al trancón de Rosas, ¿no? Por el derrumbe, el deslizamiento, bueno, todo hubo de todo allá, hundimiento, deslizamiento. Hace 44 años, 45 años, el doctor Pablo Emilio Bravo, que fue mi profesor en la Facultad de Ingeniería Civil, nos entregó el diseño de la carretera Timbío-El Estanquillo. Hace 45 años. Hace 45 años. Él nos la entregó aquí en la Asociación Caucana de Ingenieros. Allí está él, debajo de Cristo, a mano izquierda un poquito. En las fotos. En la foto. La galería. Cuando nos entregó ese proyecto. Y ese proyecto se entregó precisamente porque ya se conoció las circunstancias geológicas del sector donde estaba la falla de Romeral. Al estar la falla de Romeral, inclusive se alcanzó a iniciar una construcción casi de un kilómetro a la entrada de Timbío. Sin embargo, esa falló y se perdió esa parte de la construcción de la Panamericana. O sea, que desde siempre nunca hemos tenido carretera panamericana en el sector de Timbío y Estanquillo, porque lo que se hizo fue seguir la ampliación de la carretera vieja cuando la guerra con el Perú. Entonces esa fue la que se fue ampliando, se fue modificando y se fue prácticamente pavimentando como si fuera la vía panamericana. Entonces Timbío y Estanquillo se proyectó en esa época, y el doctor Pablo Emilio Bravo nos entregó su diseño. Desde allí el Cauca ha venido luchando permanentemente a nivel nacional para que se construya la Panamericana en ese sector. En ese sector no está construida la Panamericana. ¿En qué momentos estuvo más cerca de que les pusieran atención en el alto gobierno? Pues cuando el doctor Carlos Lleras Restrepo se adjudicó prácticamente una parte de la construcción de la Panamericana, pero pues como ocurrió que hubo una falla
en la época de iniciación de la construcción. Entonces dijeron, no, esto aquí lo que hay que hacer es una variante, porque por aquí no se puede construir, por donde se está el trazado. Entonces ya el doctor Pablo Emilio Bravo hizo el trazado de la variante Timbío-El Estanquillo. Para hacer ese trazado y para definir por dónde pasaba la Panamericana, se necesitaban mínimo 2 años para estudios, entregar los estudios y construcción. Entonces, mientras dijeron, no, esta plata con lo que se iba a construir la Panamericana en este sector, pues no se puede quedar aquí en un banco, o no la podemos tener disponible en el gobierno. ¿Qué pasó? Esa platica se la llevaron para otra parte y nunca más nos dieron la plata para la construcción de la Panamericana en ese sector. Entonces ya parece que el gobierno nacional, según anunció el presidente Petro, esta vez sí le va a poner por lo menos la mano a la variante Timbío-El Estanquillo. Pues él planteó inicialmente la doble calzada Popayán-Pasto, pero eso se demora mucho hacer todos los estudios completos. En cambio el estudio de la variante Timbío-El Estanquillo ya está adelantado, ¿no? ¿Qué le faltaría a ese estudio? ¿Qué? Bueno, prácticamente esta es la primera vez que nosotros como caucanos sentimos, y los nariñenses también sienten, que por primera vez se va a construir la Panamericana entre Popayán y Pasto. Es primera vez que tenemos esa esperanza, y ya no es una esperanza, sino que para nosotros es una realidad, porque ahora que acaba de recibir el señor presidente de la República, el doctor Petro, la variante provisional, hace 2 o 3 días, nuevamente ratificó la voluntad del gobierno de construir la Panamericana Popayán, Chachagüí, Pasto y hasta llegar al Ecuador. Esa es la voluntad del gobierno, que no lo va a alcanzar a hacer todo, lógicamente, como él mismo dijo, pero es primera vez que el Cauca tiene la seguridad, y Nariño, por supuesto, de que la Panamericana Popayán-Pasto se va a construir. Entonces, usted que conoce los estudios, en el estado actual, ¿cuánto se demoraría, por ejemplo, en caso de que el gobierno decida, bueno, ya tenemos una partida o vamos a hacer esto por dinero del Estado o por concesión? Ya hay la decisión de empezar lo más pronto posible. ¿Qué le faltaría, por ejemplo, a esos estudios para que puedan adelantar las obras en caso de que el gobierno diga ya está la plata? En este momento eso se llama la estructuración del proyecto. Sí. La estructuración del proyecto son los análisis completos que se hacen del estudio y luego la financiación. En este momento el gobierno está comprometido a sacar la estructuración del proyecto a junio del año de 2023, o sea, dentro de pocos meses. Y una vez que salga la estructuración del proyecto aprobado, sale la licitación para la construcción del proyecto. Entonces, en ese momento, ya el gobierno dirá que de acuerdo a los estudios no hay suficiente tráfico para sacarlo por una concesión. Como lo dijo hace 3 días, dijo, no señor, la vamos a hacer con plata del Estado, o sea, como por obra pública. Una parte por obra pública y otra parte por concesión. De manera que por eso es que yo digo que es primera vez que nosotros tenemos la certeza, por primera vez, de que esta Panamericana entre Popayán y Pasto se va a construir en el término de los años. No se hará completamente en este gobierno, como lo dijo el señor presidente, pero sí se inicia, y es posible que el sector Timbío-El Estanquillo quede construida en este periodo de gobierno. Bueno, otra carretera importante que se ha planteado en el Cauca desde hace décadas es la carretera al mar, ¿no? Sobre eso se dice que se puede llegar por varias partes, por el Tambo, por Argelia. Usted que es vaquiano en la geografía caucana, ¿por dónde cree que es más viable llegar por lo menos
a los ríos que nos acerquen al mar, cerca López de Micayo, ¿a cuál río? ¿Por dónde lo ve usted más bien? Pues prácticamente la carretera ya está construida. Sí. La carretera, los campesinos han venido aportando y han venido ¿Y los coqueros construyendo también seguramente sí. Que sí. Y entonces ya en este momento se está llegando al alto de, ¿qué se llama? En un sitio hasta donde se puede llegar en vehículo, pero pues esa es una obra grande. Yo creo que en este momento hay que seguir pensando en sacar la Panamericana y tener la esperanza de que llegue la carretera al mar. Muchas gracias por la conversación y por informarnos acerca de estos temas tan interesantes. Pues hemos estado 4 años, usted y yo, dando noticias, usted investigando, porque usted es un gran investigador y representa, y con una gran claridad, usted tiene una gran claridad para expresar las cosas, de manera que solamente para decirle que en la nueva junta directiva, el ingeniero Holman Zamboni, que fue quien quedó electo ahora el 8 de febrero pasado, pues él tiene la misma voluntad, más entusiasmo, es más joven, tiene otras ideas, y con la nueva junta directiva nosotros quedamos también en la junta, que lo vamos a seguir acompañando, pero con la dirección del ingeniero Holman Zamboni Andrada, quien es el nuevo presidente de la asociación. Y trabajan en conjunto con el Comité Intergremial del Cauca, ¿no? Y la Cámara de Comercio. Correcto, es que eso es lo importante. ¿Usted se acuerda? Y con los parlamentarios caucanos. Acuérdese que yo le mandé un oficio a usted citando a las fuerzas vivas de Popayán, que todos tenemos que tener unidos por las mismas causas. Eso es importantísimo, es importante que así lo hagamos. Aquí han venido por invitación nuestra y a veces por iniciativa, los representantes a la Cámara, y les hemos tenido la oportunidad de darles algunas indicaciones o aclaraciones sobre temas de ingeniería. Y además pues tenemos al ingeniero Campo y el exgobernador también, que hay gente que conoce la realidad. Jorge Bastidas, Hermes Pete. El doctor Bastidas ha estado aquí 4 veces y hemos tenido la oportunidad de ver el interés que él tiene por los temas del Cauca, tanto gremiales como de las comunidades, para que se beneficien con las obras de este nuevo gobierno. Muchas gracias, ingeniero. A usted muchísimas gracias, muy amable. Proclama del Cauca y Valle. Sí, señor. Sí. Aquí seguimos luchando.